Primera de Corintios capítulo 4. Versos 3 y 4. Primera de Corintios capítulo 4, versos 3 y 4. Si lo tenemos, damos lectura a su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Amén. Pueden sentarse, por favor. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, ya hemos hablado de la moral, de la conciencia y de la buena conciencia. ¿Se acuerda? 3 puntos que ya hemos tocado importantes que nos ayudaron a comprender muchas cosas, a ordenarnos, a hacernos responsables, a hacernos cargo de muchas, aquellas cosas que a lo mejor descansábamos sobre otra persona, ya sea en que no hacíamos lo que es correcto porque tiene la culpa a otra persona, o porque no entendemos y un montón de cosas que a lo mejor lo tomamos simplemente como un modo de defensa ante nuestra falta de responsabilidad. Por eso que Dios nos habló en estos últimos días de este año, podemos decir, para mi modo de ver tan claramente, tan sencillo, con palabras netamente de la Biblia, para comprender así su voluntad, su propósito e insisto con esto, nuestra responsabilidad. Hoy vamos a ver nosotros por qué el apóstol Pablo dijo: de nada tengo mala conciencia, que es no tener mala conciencia. Aquellas cosas que se hacen por motivo de conciencia y una débil conciencia. Ahora, esto es importante porque todo obviamente recae sobre nosotros, recae sobre nuestra conducta, y a mí no me asombra que en este tiempo final Dios hable más claramente al respecto de esto, porque como decimos, enseñamos y abrigamos la esperanza de que el Señor venga a buscarnos, también sabemos que debemos estar para ese momento tal y como Él quiere, tal y como a Él le agrada. Por eso que nada servirá la justificación personal y propia ante los hechos que debiéramos haber obedecido, que debiéramos haber manifestado, ante la palabra que debiéramos haber obedecido, ante el consejo de Dios que muchas veces no tenemos presente, pero debiéramos hacerlo. Entonces nada de esto podremos tomar como justificativo, siempre y cuando seamos sinceros con nosotros mismos, sincero con Dios. Nosotros vemos lo que expresa el apóstol Pablo acá en esta carta a los Corintios, tomando ya este tema que de nada tiene mala conciencia, y él expresa de esta forma: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso estoy justificado, pero el que me juzga es el Señor. La versión Palabra de Dios para Todos se lee así: me tiene sin cuidado que me juzguen ustedes, oh tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me juzgo. Hasta donde yo sé, no he hecho nada malo, pero no por eso soy inocente. El Señor es quien me juzga. Ahora, cuando vemos y leemos esta palabra así, algunos pueden llegar a pensar que era una persona orgullosa, una persona altiva. Preste atención, por favor.
una persona orgullosa, una persona altiva, una persona arrogante. Eso es lo que parece, más leyéndolo en esta versión, parece que fuera una persona que no puede limitarse, ajustarse a ningún juicio humano porque parece que él está por encima de todos. Y a causa a veces de interpretar la palabra así, muchos tomaron un carácter semejante que de hecho no sirvió demasiado, no sirvió para el reino, porque nosotros fuimos llamados a cambiar de actitud, a cambiar de conducta, a cambiar de manera de ser, a ser ahora un hijo de Dios y no un simplemente ser humano controlado por los deleites de la carne. Sin embargo, cuando lo vemos así, podemos también pensar, qué seguridad que tenía este hombre, qué seguridad que tenía, y no es una persona diferente a nosotros en ningún respecto. Si hablamos de Cristo decimos, bueno, sí, Él era hijo de Dios, y aunque vino en un cuerpo de debilidad, nosotros decimos, no conoció pecado. Y ahí podemos marcar una diferencia, porque nunca estuvo sujeto a pecado y nosotros sí. ¿Se escucha? Jesús nunca estuvo sujeto a pecado, nosotros sí. Jesús nunca fue gobernado ni dirigido por el pecado, nosotros sí. En Jesucristo jamás pudo reinar el pecado, en nuestra vida reinó el pecado. Sin embargo, hermanos amados, si hablamos del apóstol Pablo como un siervo de Dios, llamado después de la ascensión de Cristo, como todos nosotros, nos vemos en igualdad de condición. No es un ser especial, es especial ante los ojos de Dios, así como lo es usted, así como lo somos nosotros, así como lo es el más pequeño de las congregaciones. Un ser especial ante los ojos de Dios. Ese real sacerdocio que cantamos, esa nación santa, está compuesta de hombres simples, de hombres sencillos, de hombres que son sabios por la gracia y el poder de Dios, de hombres que pueden hablar misterio, pero porque Dios los revela, y no porque de su capacidad haya salido algo en favor del reino de Dios. No hay nada en el reino de Dios, no hay nada en el hombre que en el reino de Dios pueda ser empleado como una herramienta útil, más que al mismo hombre rindiéndose a los pies del Señor y ajustándose a las sanas doctrinas que formará de él un hijo de Dios. ¡Qué arrogancia! Ahora, no es arrogancia, es seguridad. Es seguridad, es hacer el juicio previo de lo que tantas veces se nos habló. Escuche y hallar que no tiene ningún error. Y de hecho tampoco expresa exactamente esto, porque dice, en muy poco tengo el ser juzgado. Y esa palabra se puede interpretar que considero muy poco, como lo expresa la versión Palabra de Dios para Todos. En muy poco tengo interés en que ustedes me juzguen o no, o tribunal humano, pero también puede entenderse que muy pocas cosas quizás podrían encontrar en él para que sea juzgado. Pero como si esto fuera poco, termina diciendo que aunque de nada tiene mala conciencia, no por eso es justificado delante de Dios, pero el que lo juzga es Dios, dando a entender que es el único que juzgará rectamente y de acuerdo a su verdadera conducta delante de Dios, que es el que mira lo secreto, que es el que mira lo profundo de los corazones, que es aquel al cual no se le puede mentir ni se le puede engañar. Es aquel a quien debemos reconocer como ser supremo, como nuestro Dios, al cual, vuelvo a repetir, nada se le puede ocultar, y reconociéndolo de esta forma, saber que estamos sujetos a Él, porque Él nos amó y además de esto, Él lo ve todo. Entonces se puede interpretar. Ahora, también se puede malinterpretar el hecho de decir, yo tengo buena conciencia, por el simple hecho de que su conciencia ya no le acusa. Hay muchos cristianos que su conciencia no le acusa, pero porque ya está muerta. Hay muchos que dicen ser cristianos porque alguna vez reconocieron a Jesús como su Salvador,
pero ellos nunca necesitan de Dios, nunca necesitan de la palabra de Dios, nunca necesitan de congregar, nunca necesitan estar junto a los hermanos, pero Dios los bendice. Pero Dios está con ellos y aún así puede llegar a sentirse en esta condición, pero la real condición ante los ojos de Dios, que es una persona pobre, desventurada y desnuda, porque califica toda su cristianidad bajo aquellos argumentos humanos que solamente mira las cosas materiales y las cosas que son de provecho para él. Hay de aquel que cree que posee todas las cosas y en definitiva no posee lo más importante, que es esa hermosa relación con Dios ahora que Él ha dado vida a nuestro espíritu. Entonces es más que una simple declaración. Es más que una simple declaración. Es la realidad. Es su realidad con Dios. Es mi realidad con Dios. Vio, cuando uno delante de otras personas, podemos decir, escapa por medio de palabras ante las posibilidades de acusaciones o demás, pero que dentro de sí, allí en su habitación, allí en su intimidad, sabe que la condición no es la que presentó ante muchos. Esa persona debe reconocerse delante de Dios, porque, vuelvo a repetir, Dios lo sabe. Y como lo sabe, aconseja a los suyos y le dice: el que confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Contando con toda esta ayuda, ¿cómo nosotros podemos ser necios de considerarnos por el simple hecho de que yo lo digo, no tengo mala conciencia, ya estoy libre? No se trata de eso. No tengo mala conciencia porque el apóstol Pablo, de hecho, fue el que enseñó que el obrero debe presentarse irreprensible. La palabra irreprensible, si ustedes recuerdan, no era el simple hecho de ser justificado, sino de aquel hombre que por más que se lo juzgue, no tiene nada de qué ser acusado. Ahora, la pregunta es, ¿será que Dios quiere esto con nosotros? ¿Será que Dios quiere que nosotros, esa obra que va a terminar, esa obra que Él comenzó, el final de ella será un hombre irreprensible? ¿Un cristiano irreprensible? ¿Una cristiana irreprensible? Si nosotros hacemos un examen como hizo el apóstol Pablo acá, en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano. Y aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor, el cual puede enseñarme, el cual va a enseñarnos, el cual mira y sabe que nos faltan ciertas cosas y que tenemos que despojarnos de otras tantas, el cual sabe la verdad y conoce que nosotros también sabemos qué cosas nos faltan. Y no podemos nosotros, por el simple hecho de que está escrito, cubrirnos en esa palabra y decir: yo vivo con limpia conciencia, mi conciencia no me acusa de nada. Si tu conciencia no te acusa de nada y tus obras no acompañan lo que dice Dios en su palabra, tienes un grave problema. Un grave problema, pero que puede ser solucionado, porque todavía Cristo no vino, porque todavía esa misericordia sigue extendida y la paciencia de Dios para salvar al hombre sigue sobre la tierra. Entonces debemos juzgar todas estas cosas y darnos cuenta de la realidad que nosotros estamos viviendo ante los ojos de aquel que lo ve todo. Y entonces podemos decir lo siguiente: aquí en este pasaje o en esta forma de meditar el pasaje se hace presente la conciencia. Escuche, el conocimiento, o sea, el conocimiento anticipado, ¿sí? Y el conocimiento con uno mismo. El conocimiento anticipado que nos ha enseñado Dios cómo debe ser el cristiano, cómo debe conducirse el hermano, cómo debe perdonar y amar el hermano. Y el conocimiento con uno mismo, donde yo juzgo mi propia vida y digo: he obedecido, he desobedecido, he hecho a media, no hice caso a Dios y ahora procuro hacerme dueño de toda su palabra.
Entonces miramos las cosas son diferentes. Cuando Dios nos enseña, Dios espera un resultado. Es como cuando vamos a la escuela. Las enseñanzas son dadas para que la persona aprenda. Una vez que la persona aprende, se le toma el examen y sale aprobada o desaprobada. Lo mismo con todos nosotros. Una vez que el Señor nos enseñó, está esperando todo el tiempo que nosotros rindamos el examen. Pero a veces, hermanos míos, nuestra conciencia no nos acusa diciéndonos, por ejemplo, mira que si estás en esta condición de no perdonar, de no amar, de seguir así duro ante tu hermano, que pasó esto, que pasó aquello, que pasó lo otro, no llegarás a mi presencia. Y a veces suena exagerado, pero ¿cómo un hombre puede estar tan seguro de enfrentarse a un tribunal humano como Pablo por el simple hecho que su conciencia no le acusa de nada? O porque sinceramente podía hasta llegar a la presencia de Dios y saber que Dios le va quizás a apuntarle algunas cosas que no ha obedecido, pero también está confiado que lo intentó quizás, que no lo pudo lograr. No sé cómo será ese momento ante Dios, pero de seguro una persona como Pablo que está confiado, hermanos míos, puede tener en cuenta de que el examen que hizo hacia atrás, todo lo que Dios le enseñó, lo ha obedecido. Y también lo ha enseñado. Ahora nosotros tenemos que buscar esto. Mire si hacemos un examen ahora. Mire si decimos, bueno, hagamos un examen de todo este año, ya que estamos a víspera de terminar este año ya. Todas las cosas que Dios nos enseñó, ¿hemos obedecido todo? Para decirle, Señor, yo sé que hasta este año que pasó, no todas las cosas las hice como tú esperabas, pero en este año hice todo lo que tú me dijiste. Ahora viene esta palabra para que todos nos sinceremos delante de Dios. Es una oportunidad, como siempre digo, una oportunidad cada vez que Dios habla así, habla a lo profundo del corazón, habla a cada uno lo particular y personal, sabiendo qué cosas ha obedecido, qué cosas no ha obedecido, en qué cosas se manifestó como un verdadero hijo de Dios y en qué cosas no lo ha hecho. Digo yo, el Señor nuestro Dios, que lo conoce todo, nos está haciendo como hizo con Adán y como hizo con Caín. Adán le dijo, hombre, ¿dónde estás tú? ¿No sabía? Dios, que conoce todas las cosas, que creó todas las cosas, que no hay nada ni nadie que pueda esconderse de su presencia, ¿no sabía dónde estaba Adán? ¿Comiste del árbol que te mandé no comiera? ¿Dios no sabía que había comido del árbol que le mandó no comiera? ¿Acaso no preparó el cordero inmolado de Dios antes de la fundación del mundo? Entonces quiere decir que Dios sabía. Responda. Dios sabía. Entonces, si Dios sabía, la pregunta es, ¿por qué le preguntó? Brindándole la posibilidad de que se vuelva. ¿Por qué nos pregunta estas cosas hoy a nosotros, Dios? Brindándonos la posibilidad de que nos volvamos. ¿Por qué hay tanta misericordia en la Biblia? ¿Por qué hay tanta misericordia manifiesta de Dios en la palabra de Dios? Porque Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere salvar al hombre. Que el hombre sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Ese es el trabajo de los pastores ahora. Instruir a los discípulos en el conocimiento de la verdad. Así que no es una simple declaración, ¿verdad? ¿Qué dicta su conciencia ahora mismo? Ahora mismo. Hace un examen usted hacia atrás. ¿Qué dicta su conciencia? ¿Lo acusa o no lo acusa? ¿No lo acusa porque ha hecho todo bien o no lo acusa porque todavía no retiene todo el conocimiento que Dios le ha dado? Ahora, si esto, hermanos míos, Dios lo envía para ayudarnos, de seguro lo va a hacer. Pero una vez más, depende no de Dios, sino de que nosotros le digamos sí a su palabra y a su soberanía. Reconociéndolo en todo momento. Es el momento donde ese conocimiento reflexivo, si usted recuerda y hace memoria, si ha cargado su conciencia o el conocimiento que Dios le ha dado y le ayuda a trabajar y a pensar y habla de esa conciencia reflexiva que considera de nuevo detenidamente todas las cosas que ha hecho, entonces ahí podrá saber en qué cosa obedeció o desobedeció a Dios. Por eso hablamos de que no puede ser un simple orgullo.
Porque si no hago todo lo que Dios espera, ¿de qué me voy a enorgullecer? Si no hago todo lo que Dios espera, ¿qué es lo que yo espero recibir de Él? Si hemos dicho tantas veces y repetidamente, hermanos míos, que Dios nos ha dado todas las cosas, que el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Lo hemos oído más de una vez, lo hemos leído en la Biblia, la palabra de Dios. Entonces comprendemos por qué razón el apóstol Pablo llegó al punto de decir, mirando fijamente al concilio: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pasaje que hemos tocado días atrás, domingos atrás. Con limpia conciencia, con buena conciencia he vivido delante de Dios. ¿Qué es lo que lo puede llevar a tener esta seguridad? Insisto, revisa su conducta y salió aprobado. Insisto, no una mera justificación, sino una realidad. Si yo tengo que mirar mi vida y hay un montón de cosas que tengo que seguir corrigiendo, que no puedo decir abiertamente: he obedecido a Dios en todo, que me conviene ser sincero con Dios, porque debo ser sincero conmigo mismo, porque quiero llegar a su presencia, porque sé que me está ayudando, porque sé que nos está enseñando. Entonces nosotros hacemos la elección de vida. Leemos en el capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios. El verso 12 es el que yo quiero compartir, leamos desde el 1. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Mire la forma de ver las cosas de este varón de Dios. Mire la forma de presentarse. Mire la forma de darle la oportunidad a todos, que todos le observen, de que todos lo miren. Pero él dice algo, ¿vio? Renunciando a lo oculto y vergonzoso. Aquello que es necesario que esté en lo oculto, que esté en las tinieblas. Renunciando. Así que de eso hay que despojarse. No andando con astucia. No andando con astucia, es el consejo. Es su condición. Es la condición de aquellos que fueron con él. No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. A veces nosotros decimos: no adulteramos la palabra de Dios, pero ¿cuántas veces la palabra de Dios la acomodamos conforme nos resulta favorable? ¿Cuánto hemos tenido que luchar con esa forma de ver la palabra de Dios? Porque no ayudaba a nadie, porque no ayudaba a crecer, no ayudaba a desarrollarse. Sin embargo, era algo que estaba implantado en los cristianos, y el que tenía un conocimiento era el mayor de todo, aunque nunca obedeciera nada. Sin embargo, Dios salió al encuentro de todos nosotros y nos mostró la realidad de nuestra vida, y hemos podido volvernos a Él sinceramente, con un corazón contrito y humillado, como espera Dios que lo hagamos. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. Acá está, por la manifestación de la verdad. Él mismo enseñaba y esperaba ser visto por medio de esa verdad que estaba enseñando. Estaba tranquilo, manifestando la verdad. O sea que no solo enseñaba. Ayer se leyó el pasaje donde Jesús dice, haciendo y obrando y enseñando, no recuerdo exacto, en Hechos de los Apóstoles capítulo 1, que Jesús no solo enseñaba, sino que demostraba. Acá vemos nosotros como el apóstol Pablo dice que se hace manifiesto por medio de la verdad.
Esto no es como tantas veces se dijo, y es necesario hoy hacer memoria de esto, para que algunos hermanos que todavía son una cosa dentro de la iglesia y otra en sus casas, una cosa dentro de la iglesia y otra el día 24, por ejemplo, una cosa dentro de su casa y otra en este día festivo. No importa qué cosa se festeje, a muchos no les interesa nada que el 24, hermanos míos, se festeje dioses paganos, se le haga culto a dioses paganos. Pero a los verdaderos hijos de Dios no. Los verdaderos hijos de Dios tenemos otra meta, otro pensamiento, tenemos otra actitud. Los hijos de Dios queremos juntarnos donde están los hijos de Dios. Queremos juntarnos donde está el Espíritu de Dios, donde está la palabra de Dios, donde está aquello que no ofende a Dios. Para algunos quizá todavía en este tiempo, ya 2016, ¿cuántos años hace que venimos hablando de estas cosas? Capaz que para algunos sea ofensivo. Lo lamento. No tengo más que decir que es la verdad. El día 24 se celebran cultos a dioses paganos y todo lo que llamaron los católicos llamaron como bueno y como María y Jesús y todo aquello no eran más que fiestas suplantadas, fiestas paganas traídas al catolicismo para hacerle creer a los cristianos de que eso era el Hijo de Dios. Pero nosotros hemos conocido a Cristo por medio de la palabra. Y hemos renacido por medio de la palabra. Y la palabra de Dios se hizo verdad en nosotros y queremos defenderla como debe ser defendida. No con palos, no con espada, sino obedeciéndole a Él en todo y acudiendo a la ayuda de su Espíritu Santo. Gloria a su nombre. Así que fuera el arbolito. Para algunos dicen, no tiene nada, ¿qué le hace? Cuando uno más indaga, más se da cuenta que todo es profanar de alguna manera este templo. Sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Palabra de Dios para toda esta frase final dice, enseñamos la verdad abiertamente. Escuche, como dice palabra de Dios para todo. Enseñamos la verdad abiertamente y así, a los ojos de Dios, nos mostramos a todos tal como somos. ¡Qué conciencia! ¡Qué vida! Enseñamos la verdad abiertamente y así, a los ojos de Dios, nos mostramos a todos tal como somos. ¿Lo hemos logrado? Podemos decir en parte, pero nuestro llamado no es hacer medio la esposa, nuestro llamado es hacer la esposa. Nueva Traducción Viviente dice de esta forma, esta frase final. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Porque están aquellos que, aunque lo ven haciendo la verdad, buscan siempre algo de acusarlo, algo por qué acusarlo. El apóstol Pablo se enfrenta a varios tribunales, a varios reyes, a varias personas que lo juzgan con mentira, porque nada de ellos lo expresa él mismo, nada de lo que le acusan, ninguno puede tener prueba para hacerlo. Amén. Entonces sabía bien de qué cosa estaba hablando. Pero él enseñaba la verdad abiertamente. El que le podía acusar únicamente si no era sincero delante de Dios. Entonces, ¿qué es vivir, hermanos amados? No teniendo mala conciencia. Escuche, saber que ha obedecido a Dios en todo. No tener mala conciencia es saber que puede enfrentar un tribunal humano y no será nada no le hallarán nada de qué ser juzgado. Saber que puede ser visto de todos los hermanos y no pueden hallarle nada de qué ser juzgado. Entonces sí tiene una seguridad en lo que hace, una seguridad en lo que enseña, una seguridad para enfrentar todo tipo de tribunal porque sabe y está confiado que ha obedecido a Dios en todo. Podemos nosotros mirarnos hoy en día y decir, sí, Señor, somos así. Yo sinceramente tengo que decirle a Dios, voy camino a eso. Si tú me ayudas, seguro lo alcanzaré.
pero acudiendo justamente a Dios y no ocultándome tras la figura, ocultándome tras el pensamiento. Yo le digo a Dios, necesito tu ayuda, yo quiero alcanzarlo todo. Esto no es porque digo, por la fe lo tengo, por la fe lo alcanzo, se acabó, hermanos míos. La fe, hermanos, muestra que somos o no somos, o por lo menos nos muestra cuánto nos falta. Eso sí, si somos sinceros, ¿lo somos? Sincero por lo menos para reconocer que no lo hemos hecho todo bien. Ya estamos al final de año, a las puertas de que Jesús venga. Seremos sinceros y decir, no, está bien, yo en realidad no congregué porque no tenía mucho interés. Porque hay hermanos que de este año han congregado la mitad del año, paulatinamente, pausadamente, y en algunos casos hasta meses completos. Yo le pregunto, ¿cómo estás? Bien. Me da ganas de preguntarle cómo se hace para estar bien sin congregar. Porque si allá es la manera, decímelo. Así también como tantos otros nos sufrimos el calor. Ahora fíjese, hermano, si todo esto lo preparó Dios para que los hombres sean instruidos y para que siendo salvos vengan al conocimiento de la verdad, ¿será importante? ¿La verdad será importante? El conocimiento que Dios brinda a través de los que escogió y ha honrado con esos dones maravillosos, ¿será importante? Entonces, si es importante, acudamos hacia el lugar que Dios nos ha convocado para ser enseñados, para ser ministrados. Ahora después vamos a ver la importancia de tener un buen conocimiento, la importancia de saber, porque si hoy nosotros no saltamos, ni pedimos plata, ni andamos haciendo cosas raras, es por la misericordia de Dios. No porque somos mejores que otros, no, es por la misericordia de nuestro buen Dios, buen Dios. Entonces queda claro, hermanos míos, ¿qué es no tener mala conciencia? No tener mala conciencia no es el simple hecho de decir mi conciencia no me acusa. No tener mala conciencia es yo mismo haciendo un examen de mi vida y ver que no tengo nada de qué ser acusado. Y con esa confianza voy delante de Dios en busca de mi premio. ¿Se comprendió? Entonces, ahora lo voy a transferir a ustedes. Es siendo sincero con usted mismo y juzgarse usted mismo y mirar desde aquí para atrás todas las palabras que Dios les enseñó y cuánto de ellas han obedecido, a cuántas de esas palabras se han sometido y se han sujetado y a cuántas de ellas no le han dado importancia. Si usted halla que no tiene ninguna falla ahí, gócese y alégrese. Pero si tiene una falla, hable con Dios, porque es tiempo de misericordia. Amén. Por motivos de conciencia. Hay cosas que se hacen o se deben hacer por motivo de conciencia. ¿Por qué lo añado a esto? Porque para tener una buena conciencia, o sea, no tener una mala conciencia, debo haber hecho todo lo que es favorable, no solamente para mi Dios, para mi vida, sino también para mi prójimo, que lamentablemente se tiene presente poco, porque a veces yo me embromo yo mismo. Yo escuché a algunos que digo, y si me hago mal, me hago yo solo. No, un momento, ya sos de la iglesia, ya estás en el reino de Dios. Si te haces mal a ti, te haces mal a todo el cuerpo. A ver si se entiende. Si se enferma un riñón en el cuerpo del ser humano, aunque el riñón solo esté afectado, ¿acaso no produce un malestar, un dolor y una descompensación en todo el cuerpo? ¿Y no tomó el apóstol Pablo la figura del cuerpo para enseñarnos a nosotros la importancia de la iglesia de Cristo? De la unidad que debe haber,
de que ya debemos de pensar en nosotros, dejar de pensar en nosotros mismos y empezar a pensar por los demás, que todo lo que yo puedo hacer puede ser bueno para mí o malo para mí, pero por sobre todas las cosas debe ser bueno para mis hermanos, debe ser bueno para el cuerpo, debe ser bueno, hermanos míos, para cada uno de los miembros de este cuerpo. Así que cuando yo me hago daño a mí mismo, también hago daño al cuerpo. Es importante. Es importante. Vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. En el capítulo 10. Vamos a ir leyendo de a poquito desde el verso 23 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Primer punto a tener en cuenta, o primer verso a tener en cuenta. Podemos hacer lo que nos place, sin embargo tenemos que ver si conviene. Podemos hacer lo que quisiéramos hacer, tenemos que ver si edifica, si ayuda para algo. Mire el verso 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces yo lo miro, el verso 23 solo, busco solamente el bienestar para mí, lo que es edificante para mí, lo que es beneficioso para mí. Pero cuando leo el verso 24 me doy cuenta que no solo para mí, sino para todos los que están conmigo. Es beneficioso para todos los que están conmigo, porque no debo buscar mi propio bien, sino el del otro. Verso 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otras cosas, hacedlo todo para la gloria de Dios. Yo digo, ¿cómo está esta pregunta allí? ¿Cómo el apóstol Pablo, usted lo lee en otra versión, dice, yo mismo no estoy de acuerdo con que se me juzgue por aquello que yo doy gracias? O sea que yo, dando gracias a Dios, porque entiendo, puedo comer de todo, puedo hacer lo que quiera. ¿Por qué yo debo someterme a la conciencia débil del otro? ¿O por qué tengo que cuidarme yo por lo que el otro piense o deje de pensar? Y entonces la respuesta está acá, el verso 31. Pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Acaso traerá gloria para Dios que yo coma haciendo tropezar a otro? ¿Traerá gloria para Dios? No trae gloria para Dios. Y a veces, hermanos míos, nosotros no nos damos cuenta, pero hacemos las cosas porque ya hemos crecido o entendemos y ya no miramos hacia los costados como hacíamos a lo primero. A lo primero, si encontrábamos un hermano que tenía sus debilidades de las cuales estaba saliendo, no íbamos nunca a hacer aquello que le provocara en su debilidad. Porque no entendíamos como entendemos hoy, pero tampoco hacíamos aquello que podía hacer tropezar al hermano. Hoy, por causa del conocimiento que tenemos, por vernos allá arriba, juzgamos todas las cosas y llamamos a la persona que no puede mantenerse firme en esto, débil. Y resulta que de los débiles también tenemos que tener cuidado. Porque eso es tener una buena conciencia. Hacer todo aquello que Dios manda, hacer todo aquello que Dios quiere. ¿Cómo querrá Dios encontrar a su pueblo? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo querrá Dios, por el cual trabajó tanto en la persona de Jesucristo, enviándolo a la tierra, enseñando por 3 años a sus discípulos, entregando su vida en la cruz, sujetándose a la muerte, resucitando el tercer día, sentándose a la diestra de Dios, y aún allí sentado a la diestra de Dios no toma descanso porque intercede por todos nosotros? Entonces decimos, ¿qué más queremos que haga Dios por nosotros si ya lo ha hecho todo?
Ahora es la tarea de la iglesia, ahora es el momento de los hijos de Dios, ahora es el momento de su preocupación y mi preocupación, es el momento de nuestro crecimiento y nuestro desarrollo, es el momento donde debemos hacer todas las cosas con una buena, limpia conciencia delante de Dios, para que nadie tropiece, para que nadie erre. Entonces dice, ¿por qué? ¿Por qué debo hacerlo así? Por motivo de conciencia. Entonces yo no me quiero sentir mal con mi conciencia, entonces no hago aquello que puede provocar a mi hermano en algo y hacerlo pecar o hacerlo errar o hacerlo pensar. Bueno, pero a mí mi conciencia no me acusa, porque yo sé, por ejemplo, cuando se acuerdan, quizás no todos, muchos nuevos, pero los más viejitos nos acordamos del tiempo de la morcilla, que se nos prohibía comer la sangre porque en la sangre estaba la vida, y había otros que entendieron más que la vida ya estaba en el espíritu y provocaban, o sea, no tenían obviamente el conocimiento que dice acá Pablo, y provocaban a los otros sirviéndole lo que se le estaba prohibido comer, para luego decirle, no está más la vida en la sangre, ahora la vida está en el espíritu. ¿Cómo es que no sabes eso? ¿Cómo es que no entendés? Eso es pecado delante de Dios. ¿Escuchó? Fíjese, lo que él comía no era pecado, pero lo que hacía era pecado. Lo que esta persona comía no era pecado, pero lo que hacía era pecado ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque provocaba a una persona débil en su fe, débil de crecimiento, sin conocimiento, y lo hacía sentir mal. ¿Acaso Dios nos llamó para eso? El que quiere tener una buena conciencia, una limpia conciencia, buscará la forma de obrar conforme agrade a Dios y traiga provecho para el prójimo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Será así esto? Dice, mas si esto os dijere, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si aquel que lo declaró sabe lo que está haciendo y cree, muchas de esas personas creen que el ídolo es un Dios. Entonces, si usted fue entregado a los ídolos, usted no lo debe comer, nosotros no lo debemos comer. ¿Ve por qué no hay que participar y celebrar y levantar la copa el día sábado? A mí no me hace nada. Ni el arbolito, ni el foquito, ni las lamparitas, ni los bultitos ahí, ni las imágenes no me hacen ni cosquilla. Para mí no es nada. Para muchas personas fue y es importante. Pero para los que entendemos es paganismo. Y yo no quiero participar en ello. Pero hay gente que está en la ignorancia y le gusta estar en ignorancia. Porque en ignorancia, entre comillas, le da el gusto a su carne. Y entonces todo es lindo, todo es festivo, todo es alegre. Pero corre el riesgo de que, como la alegría del mundo, también le pase a ellos, siendo cristianos, una alegría que se acaba con una desgracia, con una situación terrible. Quiera Dios que no pase así con ellos, que se puedan dar cuenta y volverse a la verdad. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Entonces dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿quieres tener buena conciencia? Entonces, hazlo todo para la gloria de Dios. Hazlo todo para la gloria de Dios. Vas a comer un pedazo de morcilla, viene aquel que no entiende nada, tírala a la basura, déjala por ahí. Y así todas las cosas. Entonces llevará gloria para Dios, porque Dios mira y dice, Él dejó esto por aquel. ¿Acaso Dios no lo hizo con nosotros? Dios entregó a su Hijo por nosotros. ¿Y qué espera? Al menos que lo imitemos en estas pequeñas cosas. Gloria a su nombre. Verso 32 dice, no seáis tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. Así que mire el cuidado que hay que tener. No seáis de tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? Para que sean salvos. Para que sean salvos.
Entonces alivianamos el camino en vez de entorpecerlo, en vez de llenarlo de piedra, en vez de poner obstáculos, alivianamos el camino. Tratamos de que la persona llegue, tratamos de que la persona entienda. No le hacemos tropezar con nuestras cosas. Son cosas que lamentablemente se han perdido en esta congregación en gran parte. El tener cuidado por el que viene atrás, para no decir el débil. El débil es sin ofensa en algunos casos. Es débil porque recién empieza, es porque no conoce. Pero no porque sea débil, porque se descuidó. Están aquellos que son débiles porque están descuidados. Bueno, de ellos no hablamos, hablamos de los nuevos, que necesitan la comprensión de todos. O sea, de todos los maduros, los que nos consideramos maduros. Primera de Timoteo, capítulo 1. Verso 19, pero leemos el 18 donde Pablo le hace desde donde Pablo le hace un encargo a Timoteo. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, como ya sabemos, de los cuales son Emineo y Alejandro, dice, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Los expulsó de la iglesia. Gloria a su nombre. Entonces, ¿qué le dice? Manteniendo la fe y buena conciencia. Porque hay algunos que desechando esto, naufragaron en cuanto a la fe. Ahora, mantener una buena conciencia. ¿Qué es mantener una buena conciencia? Movernos por lo que Dios dice. No olvidarnos los consejos de Dios. No olvidarnos la actitud, la conducta, el proceder que tenemos que tener según Dios. Porque de hecho Dios nos llamó, de lo que tantas veces hablamos, nos salvó, nos justificó, habiéndonos redimido, nos justificó para que seamos de una forma, de una manera, que nos asemejemos a Jesucristo nuestro Señor. Eso es conformar la imagen de Cristo. Para ello, hermanos míos, debemos tener una conducta que manifieste la persona de Jesucristo, o que al menos aspire al cambio de esa mente, de esa conciencia y de esa actitud, obedeciendo el conocimiento con uno mismo, obedeciendo lo que Dios nos enseña, sabiendo que cada cosa que hagamos conforme a la palabra de Dios agradará a aquel que nos llamó. Agradará, como dijo Pablo a Timoteo, a aquel que lo tomó por soldado. Agradaremos al Señor que nos llamó a la fila de los santos. Agradaremos al Señor porque estamos preocupados y ocupados en vivir como a Él le agrada, para luego estar con una buena y limpia conciencia delante de Dios, para no desviarnos. El no estar sometido a la palabra de Dios, la persona corre el riesgo de desviarse de la fe. El no escuchar su conciencia, qué es lo que tiene que escuchar de ella, los consejos santos de Dios que ya están grabados en ella, ¿o no? Las enseñanzas de Dios que ya están grabadas en ella. Escucharla, porque es como si fueran que nos habla. Cuando alguien va a hacer algo indebido, algo que no está de acuerdo a las sanas enseñanzas, ella trabaja allí, es el conocimiento anticipado. Y el conocimiento conmigo mismo, repito, es ¿obedecí o no obedecí? ¿Cuántos serán sinceros en esta noche con Dios? ¿Cuántos seremos sinceros en esta noche con Dios? ¿Cuántos saben que Dios lo sabe todo? Pedro se dio cuenta al final, después de charlar un rato con el Señor, después de explicarle con sus palabras, termina diciendo: tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Para nosotros, hermanos míos, sin faltar el respeto lo quiero decir, son simples palabras, porque decimos tú lo sabes todo y no tenemos en cuenta que verdaderamente Dios lo sabe todo. No solo lo sabe todo, sino que lo ve todo. Mantén la fe en Dios, así traduce palabra de Dios para todo, y hazle caso a tu conciencia. Mire cómo lo dice.
manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Mantén la fe en Dios y hazle caso a tu conciencia. Algunos se han negado a hacerlo y han perdido la fe. Cuando una persona cree otra cosa de lo que Dios estableció, perdió la fe. ¿Cómo perdió la fe si tiene confianza? El que no tiene confianza en lo que Dios dice ha perdido la fe. Porque no hay otra fe. Esta es la fe verdadera, la fe que nos lleva a Dios. Las personas creen y tienen fe en un montón de cosas que nosotros sabemos que jamás se van a cumplir, pero esto tiene fiel cumplimiento y es la palabra de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Vamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2. El haber echado de sí la buena conciencia produjo el naufragio en cuanto a la fe. Gloria a su nombre. Y aquí hablando Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versos 18 y 19 dice: y se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. Acá está diciendo que se cumplió algo que todavía no se había cumplido, que estaba en la palabra de Dios, o de hecho, como algunos explican, tenían la interpretación propia. El hombre, decían ellos, el hombre que se bautizaba ya cumplía con este requisito, decía que moría y resucitaba. Es como que no esperaba la resurrección de los santos, de la que habla el apóstol Pablo cuando dice: a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y transformados en el aire y nos juntaremos con ellos y con el Señor en las nubes. Amén. Bueno, esto decía que eso no iba a suceder. Y mire lo que dice el verso 19: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ahora, hay una seguridad acá en los que son de Dios. Es como hablamos el otro día con Hebreos 6. Una seguridad en los que son de Dios. Conoce el Señor a los que son suyos. Los que son suyos no es que no se equivocan. Los que son suyos no es que no erran. Los que son suyos son los que erran, se equivocan y se arrepienten y se vuelven a Dios. Y no están tirados ni caídos, ni se dejan abandonar, ni se dejan arrastrar por su carne, que en definitiva lo terminará llevando a la corrupción en la cual estaba al comienzo de su vida cristiana. Esos no son hijos de Dios. Los hijos de Dios se equivocan, erran, pero se arrepienten y se van al Señor buscando la ayuda de aquel que está dispuesto a brindarla. Conoce el Señor a los que son suyos, por eso le dice a los suyos que se aparte de toda iniquidad. Todo el que invoca el nombre del Señor, aquí puede toda persona apartarse de toda iniquidad porque está invocando al nombre del Señor. ¿Tendrá posibilidad? Tiene posibilidad, pero esto tiene que saberlo, que en una conciencia cristiana no es aceptable una conducta semejante. A pesar de eso, Dios ha construido una base sólida que continúa firme, en la que se encuentra escrita estas palabras: el Señor conoce a su pueblo, y todo el que dice que pertenece al Señor debe apartarse de la maldad. ¿Cuántos conocen a Cristo acá? Debemos apartarnos de la maldad. Apartarnos de la maldad, apartarnos de lo malo, apartarnos de lo que no sirve. Si Dios quiere de nosotros una persona nueva, esta persona nueva tiene que ser, repito, tantas veces dicho, como Cristo nuestro Señor, en carácter, en actitud, en bondad, en templanza, en mansedumbre y en todas las virtudes que hallemos de Cristo debemos manifestarnos. Si no, hermanos míos, será una simple idea e ilusión de que nos iremos con el Señor. Pero los que son pueblo de Dios, en esto hay un fundamento, hay algo escrito y está firme. El Señor conoce a su pueblo. Todo aquel que dice que pertenece al Señor debe apartarse de la maldad. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 19 dice: vamos a leer el verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios,
siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó, perdón, el verso 20. Parece que lo leí mal. Gloria a su nombre. Espérenme un segundito. Gloria a Dios. 2:19. Yo estoy leyendo otro capítulo. Primera de Pedro 2:19. ¿Lo tiene? Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteado y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Así que esto merece aprobación, dice, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios. ¿Cuál es la conciencia? ¿Qué es la conciencia delante de Dios? A causa de lo que Dios nos enseñó. Padece situaciones, conflictos, que si usted hace memoria y estuvo en todos los cultos, también recordará que hace unos días atrás un pastor contaba algo semejante. Padecía molestia, sufría agravios. Pero ¿cuál era su conflicto interior? Quería conducirse según la conciencia que tenía, según el conocimiento de Dios, como un hijo de Dios. Es fácil obrar de otra manera en una situación semejante. Es fácil responder como antes respondíamos, pero lo difícil y lo valiente y lo aprobado delante de Dios es movernos conforme a la conciencia que ya nuestro Dios nos ha dado. Cómo debemos enfrentar las situaciones, cómo debemos enfrentar los problemas, cuándo es el momento de agachar la cabeza, cuándo es el momento de hablar. En esto Jesús era un especialista. Agachó su cabeza, enmudeció, no abrió su boca y como cordero fue al matadero. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Así también la iglesia. Esto espera Dios de nosotros. Gloria a su nombre. Esto es lo que agrada realmente al Señor, hermanos amados. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteado y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Gloria a su nombre. Capítulo 3 la misma carta, verso 16. Ya se fue el tiempo. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Mire cómo lo dice. Teniendo buena conciencia. ¿Qué es tener buena conciencia? ¿Qué dijimos que era? Saber que estamos obedeciendo a Dios. No escucho nada yo. Saber que estamos obedeciendo a Dios, saber que los consejos que Dios nos dio lo estamos empleando, saber que respondí como debo responder en esta situación, hice lo que tenía que hacer en este momento difícil, actué de la manera que Dios espera que actúe. Entonces, dice, teniendo buena conciencia, habiendo hecho esto, los que murmuran de vosotros como de malhechores serán avergonzados. Eso dice, si yo actúo con esta conciencia, serán avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta. Mira cómo lo dice. Porque si sometido a esta conciencia no tendremos otro resultado que buena conducta. ¿Cuánto lo entienden? Sometido a esta conciencia el resultado será buena conducta. Gloria al nombre del Señor. Verso 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo lo malo. Amén. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Como la aspiración a una buena conciencia. Yo digo, hemos alcanzado bastante conocimiento
pero debemos tener esta meta, la aspiración a una buena conciencia siempre. Porque como hemos meditado, dicho, y en muchos quizás está en este momento la reflexión de cuánto ha obedecido a Dios, no en todo hemos obedecido a Dios. Entonces necesito yo tener la aspiración a esta buena conciencia. Yo aspiro a llegar a hacer todo lo que Dios dice. ¿Usted? ¿Aspiramos acaso a llegar a hacer todo lo que Dios nos ha enseñado? Y si no, ¿para qué nos enseñó? El que estudia, ¿no estudia para aprobar? Y nosotros estamos aprendiendo en la escuela de Dios. ¿Para qué? Para aprender, para poder aplicar, para que después con esa buena, limpia conciencia que no me acusa de nada malo porque no hice nada malo, entonces podamos servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cuánto dan la gloria a Dios? Gloria a Dios. Una débil conciencia, rápidamente y ya terminamos. Ya para dejarlo listo a este tema. Primera de Corintios capítulo 8. Aquí vamos a darnos cuenta que es una débil conciencia. Desde el verso 1 al 6. Después seguimos. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿Lo está leyendo? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Así que lo que está diciendo acá, de que en este tiempo donde tanta idolatría había, apareció la verdadera enseñanza o la enseñanza del verdadero Dios, del verdadero y único Dios, verdadero y único Dios, que no había ni habrá jamás otro Dios que nuestro Dios. No existe, no existió jamás. Para el mundo, dice, hay muchos dioses, para el mundo hay muchos señores, pero para los que creemos en Dios sabemos que hay un solo Dios y hay un solo Señor, Jesucristo, quien dio la vida por nosotros para que seamos de Él. Ahora, este conocimiento no lo tienen todas las personas. De hecho, muchas personas de esa condición en que rendían culto a dioses paganos, que hacían fiestas paganas, vinieron al conocimiento de la verdad, y es ahí donde debe actuar la conciencia cristiana, teniendo cuidado con el que es débil en la fe. ¿Quién es el débil? Miremos, verso 7. Pero no en todos hay este conocimiento, o sea que no para todos Dios era uno solo y Jesucristo era el Señor, no para todos. ¿Se entiende? Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Por este motivo es que tampoco había que comer lo sacrificado a los ídolos. ¿Se acuerda? Que hace un momento lo dijimos, por esta conciencia débil, por este motivo. ¿Cuál es la conciencia débil? Entonces, aquel que todavía no tiene el conocimiento de quién es Dios, de qué es Dios, qué tan grande es, cuál es, hermanos míos, ¿cómo se dice? Bueno, su grandeza. Hay gente que no lo sabe. Bueno, el hecho de que no lo sepa es que hace que los hombres vayan a saltar. Por eso le dije hace un momento que nosotros estamos así, en esta condición, por la misericordia de Dios. No porque de nosotros mismos se produjo todas estas cosas, sino porque Dios ha tenido cuidado de nosotros por su misericordia. ¿Por qué la gente salta? Porque tiene una conciencia débil, no sabe bien quién es Cristo, quién es el Señor.
no sabe bien quién es Dios, no saben qué es Dios. Entonces en su débil conciencia vienen los aprovechadores y lo contaminan y le dice, este vasito de agua es como si el poder del Espíritu de Dios viniera a ti y van a correr dentro de ti ríos de agua viva, vale 100 pesos el vaso de agua. ¿Entiende de qué estoy hablando? Comprende de que estamos hablando de una conciencia débil. ¿Cuántas personas hay que creen en Jesucristo y son llevados por todo viento de doctrina porque tienen una conciencia débil? ¿Y cuántos de los que están aquí, habiendo sido iluminados por el Señor, andan vagando y dando vuelta por allí, no importándoles si que congregan o no congregan, cuando la gracia de Dios le ha iluminado para poder adorar al Dios vivo, al único Dios verdadero? ¿Acaso querrá usted también ir a saltar? ¿Querrá usted también ir en busca de cosas de esta tierra? ¿Querrá usted ir en busca de doctrinas falsas y de enseñanzas de demonios? ¿Querrá ir detrás de eso? Si ya Dios nos está alumbrando, pero nos está alumbrando no para que seamos altivos, sino para que consideremos todas las cosas, para que nuestra conducta sea semejante a la de Cristo, que en vez de decir mátela a pedrada a esa mujer, le dijo: el que esté sin culpa arroje la primera piedra, el que esté sin pecado, de eso hablo. Arroje la primera piedra. ¿Comprende? Esa es la forma, esa es la manera, eso es lo que Dios espera de los hombres cristianos y de las mujeres cristianas. Gloria a su nombre. Verso 8, sigue. Si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Lo está leyendo? Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Fíjese, a ver, el que pensaba ir a la mesa, y si por lo menos está en la mesa de alguien que no comprende, dígale la verdad, dígale lo que está pasando. Gloria a su nombre. Si se sienta a la mesa a comer de los ídolos, el que tiene una débil conciencia, que recién empieza, esto es bueno, al fin y al cabo mi religión no estaba tan equivocada. ¿Comprende lo que hablamos? Y sabe Dios que no tiene ni pensamiento yo de hablar de este tipo de acontecimiento que está tan cerca ahora. Dios conoce todas las cosas. Yo hablé de esta palabra ya en el 2009 y no tocamos eso. Pero acá está bien claro, si usted lo lee con una limpia conciencia, sabiendo que esto es la palabra de Dios. Si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolo, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Se da cuenta por qué ahora nosotros no podemos, no debemos hacer cosas malas? Y si las hacemos debemos volvernos. Y si nos hemos errado, nos hemos equivocado, volvámonos a Dios. Porque nosotros no sabemos si mañana abriremos los ojos a este mundo. No sabemos si mañana nuestros ojos se abrirán a la vida, hermanos amados, de este cuerpo y en esta tierra. No sabemos cuándo es el último día. No sabemos cuándo es nuestra última noche. No conocemos nada de lo que va a pasar con nosotros de aquí en adelante, a menos que hablemos de lo que espera Dios, de lo que espera Dios hacer con la iglesia. Pero el futuro de cada uno de nosotros está en las manos de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a su nombre. Verso 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. ¿Qué dice? ¿Que este hermano débil se va a perder? Así dice. Y por el conocimiento que yo tengo, que me creo muy sabio, que puedo juzgar todas las cosas y avergonzar a algunos otros, por ese conocimiento mío se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando, ¿ve cómo dice? Léalo por favor el verso 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. A ver ahora, a ver si los que hacían estas cosas tienen la misma conciencia limpia de hacerlo,
O se darán cuenta hoy que actuaron en una conciencia que no era agradable a los ojos de Dios. Y puede uno arrepentirse y volverse a Dios. Entonces miremos lo importante que es para Dios un hermano. Algunos dicen hermanito, una expresión horrible, hermanito. ¿Por qué hermanito? Porque entré ayer, soy un hermano como todos. Porque me veo joven. A veces es una expresión de cariño, pero a veces es una expresión despectiva, que no tiene por qué ser dirigida a nuestros hermanos en Cristo. A ver a quién el Señor le llama así, de algunos de nosotros. Nos dice que somos especial tesoro, real sacerdocio, nación santa. Y esto lo dice por usted, lo dice por mí, lo dice por todos los que están en la iglesia, en la casa de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos le dan gloria a aquel que nos llamó? Bendito sea su nombre. Por lo cual, verso 13, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Esto es una buena, limpia, sana conciencia. El que cree que le alabe. ¿Tenemos conocimiento de que puede haber algún débil entre nosotros? Sí, alguien que recién se inicia. Y como recién se inicia necesita la ayuda, no la crítica. Necesita la ayuda. Y no el que se pone a su lado haciéndose el maestro, sobre todo exhibiendo su conocimiento y haciéndolo sentir mal. Sino que el que tiene un verdadero crecimiento buscará de discipular al tal para que lo más pronto posible esté a la altura de él. Y si es posible y ama verdaderamente,